El punto del sermón de hoy, o del texto del día de hoy, es que cuando el Señor Jesucristo venga a inspeccionar nuestro cristianismo, va a hallar el fruto que Él espera. ¿Qué encontrará el Señor cuando inspeccione tu vida? ¿Encontrará el fruto de la regeneración? ¿Encontrará las obras de santidad? ¿Encontrará una reverente obediencia a la ley de Dios que brota de un corazón que nació de nuevo? ¿O simplemente encontrará mucha actividad cristiana? Ojo, que eso no es síntoma de salud ni de vida espiritual. Porque eso fue lo que encontró él en Jerusalén en este tiempo. Una fiesta que mandaba el Antiguo Testamento, mucha actividad cristiana o mucha actividad religiosa mandada por el Antiguo Testamento, pero no encontró el fruto que estaba esperando. Aprenderemos hoy entonces que si el Señor encuentra una cantidad exuberante de hojas sin fruto, un follaje de pretensión religiosa sin fruto, el Señor proclamará sobre esa persona: córtenlo y échenlo al infierno. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 22 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oremos. Bendito nuestro Señor, el cual continuamos adorando, Señor. Y ya nos disponemos a escuchar tu palabra predicada. Rogamos tu misericordia. Sin la asistencia del Espíritu Santo, Señor, será imposible para nosotros saborear y disfrutar, comer la verdad espiritual que está contenida allí. Solamente tú puedes hablar a nuestras almas, Señor. Por eso te rogamos y te suplicamos que nos bendigas mientras tenemos este tiempo de predicación. En Cristo Jesús. Amén. Solo veremos los dos primeros versículos de lo que acabamos de leer. Con el favor de Dios, veremos la segunda parte la semana que viene. Lo que vamos a ver hoy, lo vamos a ver en 3 puntos. Vamos a ver en primer lugar el contexto cuando el Señor dice esto. En segundo lugar veremos qué significó la maldición de esa higuera estéril para la nación de Israel. Y en tercer lugar veremos qué significa todo eso para nosotros. O, si lo quiere más propiamente, serían 2 puntos y el tercero es la aplicación. Avancemos con el primer punto, el contexto. Ya hemos establecido en las semanas pasadas que el Antiguo Testamento anunciaba que los oficios del Mesías son rey, sacerdote y profeta. Era importante entonces que Jesús en su ministerio público revelara o manifestara ser el que ostentaba esos 3 oficios por excelencia. Con la entrada triunfal a Jerusalén evidenció y mostró que Él es el rey prometido. Con la purificación del templo que vimos la semana pasada, evidenció que Él es el sacerdote Mesías prometido. Y con la y con la maldición de la higuera estéril, este episodio nos va a mostrar que Él es el profeta prometido. Esta situación, recuerden, vimos que comenzó en el capítulo 21 de Mateo y es aquel tradicionalmente conocido como Domingo de Ramos. Ese día Él entró a Jerusalén, sucedió la entrada triunfal, al otro día, lunes, pasa la purificación del templo y entre el lunes y martes pasa la maldición de la higuera estéril. Ese día, como vimos la semana pasada, cuando purificó el templo, el Señor Jesús, rugiendo como un león, tomó posesión del templo.
A pesar de la cantidad de gente que había, a pesar de la vigilancia que tenía de los fariseos el templo, de la vigilancia de los soldados romanos, el Señor Jesús, un solo hombre, tomó esa semana la posesión del templo, demostrando oficial y públicamente que Él es el Rey, sacerdote y profeta. ¿Qué enseñó el Señor Jesús durante ese tiempo? Bueno, Mateo dice que todo lo que, capítulo 21 hasta el final, es parte de lo que enseñó. Pero Lucas nos dice con más exactitud qué estuvo haciendo el Señor Jesús esos 4 o 5 días en el templo como rey, sacerdote y profeta. Vamos a Lucas capítulo 19. Allí vamos a ver qué hizo el Señor esos días. Lucas capítulo 19, versículo 45. Entrando en el templo, lo que estamos viendo allá en Mateo 21, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47, ¿qué hacía? Como profeta, enseñaba cada día en el templo. Ese cada día tenemos que entenderlo la última semana del ministerio del Señor Jesús. Desde el lunes que entró, Él se iba a Betania a pasar la noche, regresaba al otro día, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, es ese cada día. 4 días enseñando en el templo. ¿Qué enseñaba el Señor? Sigue diciendo el versículo 47. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba, ¿qué? Suspenso oyéndole. Versículo 1 del capítulo 20. Sucedió un día. ¿Cuál día? Uno de estos días, de los 4 días que acabo de decir. Que enseñando Jesús al pueblo, ¿dónde? En el templo. 4 días tomó posesión del templo y anunciando, ¿qué? El Evangelio. Esos 4 días, esos 5 días de ministerio profético oficial, los gastó hablando como el profeta de Dios. ¿Y qué enseñó? El Evangelio. Estaba hablando del reino de Dios. Esa semana fue tan intensa y hubo tanto temor en el pueblo que cada día la gente iba a escuchar a Jesús y estaba suspensa oyéndolo. Estaban escuchando al profeta de Dios enseñarles el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la importancia, verdad? Estamos viendo el contexto de todo esto. ¿Cuál es la importancia de que Jesús esos días enseñara en el templo? La Biblia nos dice la importancia de que Jesús, como el profeta oficial de Dios, como el último y gran profeta, podríamos decir así como que el profeta con P mayúscula. Todos los otros profetas eran profetas de Dios, pero con P minúscula. Ahora ellos eran un anticipo del verdadero y último gran profeta de Dios, el Mesías. Jesús está cumpliendo con ese papel en esta semana. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene que esos días Jesús enseñase como el profeta de Dios? Eso nos lo explica Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Está Pedro, esto es por resurrección, está Pedro predicando en el templo también, por cierto, y Pedro dice, capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué? Profeta de entre vuestros hermanos como a mí, hablando de Moisés de sí mismo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23 es la parte importante, hermanos. ¿Qué dice el 23? Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué pasará con esa alma? Será desarraigada del pueblo. Entonces, se nos dice que Jesús está acá como profeta anunciado por Moisés, al cual ellos estaban esperando,
Jesús toma posesión del templo, vino súbitamente al templo, como lo profetizó Malaquías capítulo 3, versículo 1, purificó el templo como estaba enseñado también esas profecías, como sumo sacerdote, como rey ya lo mostró. Ahora está como profeta en esos 4 o 5 días enseñando el evangelio al pueblo, suspenso oyéndole. Imagínense cómo era esa enseñanza. Ahora, ¿cuál es la importancia de esos 4 o 5 días del Señor Jesús haciendo esto? Lo acabamos de leer en Lucas 3. Que Moisés había dicho, había que oír a ese profeta, al Mesías profeta. ¿Qué pasaba con el alma que no oiga a ese profeta? ¿Sería qué? Desarraigada. Otra palabra es cortada, eliminada, quitada. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué es importante esto entonces como profeta Jesús? Escuche bien. Que en ese momento, esos 4 o 5 días, del lunes al jueves, era la enseñanza definitiva para establecer la constitución del nuevo Israel de Dios. Ojo, la enseñanza del Mesías profeta oficial, el cual estamos diciendo que Jesús está haciendo en esos días, era la enseñanza definitiva para establecer la constitución del nuevo Israel de Dios. A partir de esa enseñanza pública como profeta de Dios, en el templo de Dios, la constitución del pueblo de Dios como Israel iba a cambiar. Aquellos que escuchen a ese profeta son el pueblo de Dios. Aquel que no escuche a ese profeta, que es eliminado. Estamos viendo el contexto de la maldición de la higuera. Los días de ministerio del Señor Jesús fueron muy importantes, esos últimos 4 días, porque los que lo escucharon a Él y creyeron serían el nuevo Israel. Los que no escucharan a Él ya no son Israel. Y los que escucharan después serían injertados al nuevo Israel. Pero podía ostentar la persona: mi papá es de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, no es del pueblo de Israel. Pero creían a Jesús, su predicación, injertado al nuevo Israel. Estamos viendo entonces la trascendencia de esta enseñanza, de la enseñanza de esos últimos días de Jesús como profeta. Ahora, a ese nuevo Israel, ¿quiénes son el nuevo Israel? Los judíos que desde el tiempo de Jesús para acá han escuchado y creído a el profeta, que es Jesús. Ese es el nuevo Israel. Judíos que crean y todo gentil, es decir, no judío, que también crea. Esos son nuevo Israel. Los demás no son Israel. Tengan en su sangre lo que tengan. Por lo tanto, si lo que acabo de decir es verdad, como creo que sí dice en la Biblia que es, entonces a ese nuevo Israel, al nuevo Israel, ya sabe cuál es, Dios le cumplió, le cumple y le cumplirá todas las promesas del Antiguo Testamento, no al que fue cortado. Esto tiene trascendencias teológicas. Eso significa, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Esa nación de Israel que se nos enseña en la Biblia fue destruida 70 años después por el general Tito. En el 70, en la destrucción de Jerusalén, los judíos fueron dispersos por el mundo. 2000 años estuvieron sin tierra hasta que en 1948 se volvió a constituir por las Naciones Unidas el nuevo Estado de Israel, que es la bandera blanca con la famosa estrella de David azul. ¿Sí la conoce? Bueno, eso es un estado como todos los estados particulares de hoy en día, pero ellos no son el pueblo de Dios.
Eso se lo digo, se lo enseño porque hay cristianos que con un entendimiento incorrecto de la Biblia, oramos por la bendición de Israel, oramos para que Israel saque a los palestinos, todo eso. No, eso no tiene nada que ver con Dios. Lo que acabamos de enseñar aquí o ver aquí es que hay un nuevo Israel. ¿Desde cuándo? Desde que el profeta que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías profeta, al cual Jesús dice venir, y que Él es, en su enseñanza oficial había que escucharlo, y como claramente leímos, ¿qué tan importante era eso? Que aquel alma que no escuche a ese profeta, sería entonces, ¿qué? Cortado o desarraigado. Y a los que sí escucharan, sea la nación que sea, serían injertados al nuevo Israel. Ese título, Nuevo Israel, es un sinónimo para decir la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el nuevo Israel. A la iglesia Dios le cumplió, le cumple y le cumplirá las promesas que faltan. Ahora, ¿qué está pasando en este momento ahorita aquí? La semana pasada, si usted está viniendo, demostramos cómo, hablamos del templo, el templo aquel construido, el segundo templo construido por Herodes, que fue destruido. Que Cristo construyó un nuevo templo. ¿Cuál es ese nuevo templo? La iglesia, un templo espiritual, donde se reúnen, no estas paredes, sino la reunión de la iglesia. Nosotros nos movemos de aquí y ahora nos vamos a reunir allá por el obelisco, ¿verdad? Y allá está la iglesia, el templo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, no voy a ahondar más allí. ¿Qué está sucediendo en este momento entonces? Que ustedes están escuchando al profeta de Dios a través de un predicador. Al profeta de Dios, la palabra del profeta de Dios a través de un predicador. ¿En dónde? En el templo de Dios. Y pasa lo mismo. Si escuchas y crees, serás injertado. Si escuchas y rechazas, serás condenado como el antiguo Israel. Ese es el contexto. Segundo punto. ¿Qué significa, ya que hemos visto esto, la enseñanza oficial, no escuchar? ¿Y qué trajo eso a la nación de Israel? Lo que acabamos de leer, la maldición de esa nación. Dice la Biblia, por la mañana, versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La imagen es bien conocida. Un árbol de higuera, por lo que pude investigar, es algo, similar, como para que tengamos la idea, como la mata de mango para nosotros, que es grande, un árbol grande y da sombra. Y que en cualquier casa ahorita a veces sale de las cercas de la casa y uno en la calle puede agarrar un manguito cuando tiene hambre, no tiene que comer. ¿Por qué? Porque dicen que los higos, lo que da la higuera, es la comida del pobre. Es una fruta muy común que se da en muchos lugares, que es grande, da sombra y que los pobres podían comer. En esencia, lo que se nos dice en esos versículos es que Jesús lo ve lleno de hojas, parece que hay frutos, presumiblemente hay frutos allí para poder saciar el hambre y no lo haya. Y eso hace que él pronuncie una maldición sobre el árbol. ¿Cuál es el propósito? O sea, el Señor se enojó con una matica. Obviamente, hermanos, el propósito allí para los discípulos y para los de la nación es que el Señor Jesús, como profeta oficial, hace lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Utiliza una imagen visual para dar una señal de los pronunciamientos de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento hacían cosas realmente a veces extrañas. Honestamente extrañas, pero así lo mandaba a hacer Dios. Por ejemplo, una de esas fue a Oseas, el profeta Oseas. ¿Qué le mandó a hacer el Señor al profeta Oseas? Que se casara con una prostituta
para él demostrar a través de la infidelidad de la prostituta cómo ese matrimonio roto entre Oseas y la prostituta era ejemplo del matrimonio roto entre Israel como prostituta y Dios su esposo. Pero que aquella reconquista de Oseas sobre su esposa, su enamoramiento sobre su esposa infiel, era un ejemplo de la reconquista de Dios sobre su pueblo. Bueno, esa figura, esa imagen extraña, pero así mandada por Dios, es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo acá. Utiliza la imagen de la higuera para hablar entonces de que Israel, la nación, a donde está ministrando como profeta oficial, es un árbol infructuoso con muchísimas hojas, pero que Cristo ha maldecido. Por lo tanto, ahora se encuentra bajo la maldición de Dios. Que obviamente, aunque hay gente que quiere defender que esto no es Israel, que la higuera no es Israel y que no tiene una maldición de Cristo, es demostrado fácilmente en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento enseña que Israel era como una higuera, y también que la señal de que las higueras se estuvieran secando o muriendo era señal de la llegada del juicio de Dios. Vamos a 3 pasajes rápidamente para verlo, para demostrar el punto. Jeremías capítulo 8, Oseas y Joel. Jeremías capítulo 8, Oseas y Joel está inmediatamente después de Oseas. Jeremías 8, versículo 13 al 15 dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Aquí vemos que Jeremías habla de que la falta de fruto en la higuera o la sequedad de ella era una señal del juicio de Dios sobre ellos. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Joel, que está justo después de Oseas, capítulo 1, versículo 7. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Qué nos están diciendo estos 3 versículos como un muestreo general? Que secarse la higuera, el que no haya fruto, es una señal de que el juicio de Dios, la maldición de Dios estaba sobre la nación. ¿Qué está haciendo entonces Jesús como profeta oficial? Como los mismos profetas. Agarró una imagen bien conocida, está en una fiesta con los más intelectuales judíos del momento y les dice: ustedes, por no escuchar al profeta anunciado, serán cortados. El juicio, hermanos, porque alguien puede decir: ay, pero qué duro, ¿verdad? Jesús, Dios, en este momento, pobre nación, pobre pueblo. El juicio, hermanos, según la Biblia, está más que justificado. Encontramos en esa imagen la muy larga paciencia del Señor con esa nación. El Señor se cansó, por decirlo de una forma, de esperar el arrepentimiento definitivo de la nación. Constantemente rechazó a Dios. Por último, constantemente rechazó al Mesías. Ha llegado el momento de que el Mesías los rechace a ellos.
El Señor, ese rechazo definitivo no es por los acontecimientos que recién sucedían, sino por todo lo que hubo a lo largo de la misma existencia de esa nación. Llegó el momento en que la nación al fin sería rechazada para que nunca más, nunca más, nunca más fuera el pueblo de Dios. ¿Cuáles son los privilegios desperdiciados por esta nación? Pablo lo mostró en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 1 al 5. Estamos viendo que la muy larga paciencia de Dios se agotó para este pueblo. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Pablo dijo, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Ve? Él tiene un dolor profundo por ellos. ¿Por qué? De los cuales son la adopción. Pablo empieza a enumerar algunas de las grandes bendiciones que tuvo este pueblo, esta nación. Él dice primero, de los cuales es la adopción. ¿Qué es eso de la adopción? Hermanos, Israel como nación fue la única nación que existió en este mundo que llegó a ostentar el nombre de ser hijo de Dios. Esa es la única nación en este mundo que se le llegó a llamar como nación hija de Dios. La única nación fueron ellos, no hubo ninguna otra y no habrá jamás otra nación con ese título. Después Pablo sigue, de ellos son la adopción, la gloria, otro privilegio. Israel como nación fue la única nación y no hubo otra nación ni la habrá que pudo ver la gloria de Dios visible, la Shekinah. Solamente ellos pudieron ver eso como nación. Pablo sigue diciendo, el pacto, hermanos, Israel como nación fue la única nación, no ha habido ni habrá otra nación con la que Dios haya hecho un pacto nacional, solamente con Israel. Pablo sigue diciendo, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Hermanos, Israel como nación fue la única nación que durante siglos tuvo la palabra de Dios escrita. La única durante siglos. Después obviamente nosotros tenemos la Biblia. Pero por mucho tiempo fue la única nación que tuvo la palabra de Dios escrita. Sigue Pablo diciendo, el culto y las promesas. Israel como nación, con el culto diseñado por Moisés en Levítico, fue la única nación que logró adorar a Dios correctamente, con sus rituales y la liturgia que le había enseñado Moisés. La única nación que lo pudo hacer en la historia. Y las promesas, dice que solamente ella tenía la promesa del Mesías, solamente ella tenía la promesa de ser cabeza de nación, solamente ella tenía todas esas promesas. Sigue diciendo Pablo, los patriarcas, versículo 5, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de los cuales según vino Cristo. Todas esas bendiciones y muchas más tenía esa nación y ninguna otra nación en la tierra la ha tenido. Pero no fueron las únicas. Juan el Bautista, dicho por el Señor Jesús, el más grande de todos los profetas nacidos de mujer. ¿Dónde ministró? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde habló él? Solo en Israel. Cristo el Señor, el Mesías. ¿Dónde se desarrolló el ministerio público del Señor Jesús? Solo en Israel. Los apóstoles, los primeros portadores del Evangelio. ¿Dónde fue los primeros años de su ministerio? En Israel. Fue una higuera cuidada, amada, abonada, regada
por Dios durante siglos. Dios viene a buscar el fruto y ¿qué hace? No encuentra. Maldición sobre ella. La razón del rechazo, la esterilidad, no había fruto, era ciega, no veía al Mesías, era inflada, muchas hojas exuberantes, era autojustificada, se creían buena gente, era justa para sí misma, tenía muchas hojas, aparentaba salud, pero en verdad estaba muerta desde la raíz. La verdad, mis hermanos, es que la higuera estéril, ciega, inflada, envanecida y autojustificada es la realidad de toda la raza humana. La Biblia enseña que todo ser humano es como un árbol delante de Dios. El hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al infierno. ¿Qué fruto principal esperaba Dios de su higuera? Arrepentimiento y fe. No tuvo ninguna de las dos. ¿Qué pasó con la higuera? Era un árbol seco que solo sirve para ser quemado. Hemos visto el contexto, el Señor funcionando como profeta. Hemos visto lo que significó para Israel. Fue cortada. Eso es lo que pronuncia el Señor Jesús como profeta oficial de Dios. Cortada y en el juicio de Dios. Aún en ese juicio la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio se llevó a cabo 35 años después de esas palabras del Señor Jesús en Mateo 21. Los romanos entraron, derrumbaron el templo, mataron a todos los de la ciudad, bueno, algunos huyeron y mataron al sacerdocio. Y según la Biblia, Dios constituyó un nuevo Israel. Los apóstoles en el Nuevo Testamento enseñan que ese nuevo Israel, ¿quién es? La iglesia. ¿Estamos claros, hermano? Tercer y último punto entonces. ¿Qué significa todo eso para nosotros? Ya puedo decir que sé lo que le pasó a esa nación. Yo no soy israelita. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Como le dije, y como enseña la Escritura en el Salmo 92, todos los seres humanos son como árboles de Dios. Todos. Especialmente, hermanos, los cristianos. Salmo 92, versículos 12 al 15, lo leímos al principio, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La Biblia dice entonces que somos ¿qué? Como árboles plantados en la casa de Dios y que ese árbol da fruto. También la Biblia dice que somos como pámpanos unidos a la vid, en Juan 15, y esa unión con la vid es indestructible porque Cristo el Señor intercede todo el tiempo por nosotros. Si está ahí en Mateo 21 y ustedes voltean una hoja, vean lo que le dice el Señor a los israelitas también. Mateo 21, 43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, la iglesia. ¿Cuál es la diferencia, la similitud y en qué nos sirve esto? Número 1, vimos que las relaciones entre Dios y el antiguo Israel era un pacto que incluía el divorcio. Lo que sucedió allí con la higuera, lo que se le anunció y lo que Israel como nación no pudo sostener fue ese pacto. Y Dios estaba incluido el divorcio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué ha habido aquí? El divorcio de Dios con Israel. La diferencia con la iglesia es que es una unión
indestructible. Nunca jamás, por Cristo, la iglesia, el nuevo Israel, tendrá la maldición de Dios. Nunca. Nunca se separará Cristo de su iglesia. Entonces, ¿qué importancia fue con lo de la higuera? Bueno, que ellos sí recibieron la maldición de Dios. Pero el nuevo Israel, la iglesia, nunca jamás, porque el nuevo pacto dice que es así, recibirá la maldición de Dios. La recibió Cristo para que ellos no la reciban. Eso en primer lugar nos enseña este episodio. Pero en segundo lugar, dice como 21:43, lo acabamos de leer, que el reino de Dios se le quitó a ellos para darle a gente que dé el fruto. Un mal entendimiento de esto es que, hermanos, ahora procuremos dar fruto, porque si no viene la maldición. Bueno, eso no va a pasar nunca, la maldición. Pero lo que enseña el Nuevo Testamento, no solamente que el Mesías, Cristo, logró nuestra salvación, sino que también logró la transformación de nuestro ser para que el Evangelio que nos alcanzó dé frutos. Quienes han sido alcanzados por el Evangelio de Dios, por el mensaje del profeta de Dios, dan frutos. Por lo tanto, una evidencia de que eres parte del nuevo Israel, ese nuevo Israel que es la iglesia de Dios, el cual nunca va a llevar la maldición de Dios, es que manifiestes los frutos. La palabra de Dios dice qué frutos produce el Evangelio en los creyentes. Vamos a nombrarlos para que tú estés seguro de que eres el nuevo Israel. En primer lugar, arrepentimiento y fe. Aquellos que pertenecen al nuevo Israel, su vida comienza y a lo largo de su vida es caracterizada por arrepentimiento y fe. No, yo creí, no, yo creí y sigo creyendo. No, yo me arrepentí, no, yo me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Es una actitud humilde, es la actitud como aquel gentil que se le acercó a Jesús y les dijo: Señor, yo no soy ni digno que entres a mi casa. ¿Eso qué es? Arrepentimiento. Y también mostró fe, pero una palabra tuya basta y mi siervo será curado. ¿Eso qué es? Fe. Él no necesitaba mucha. Señor, con una palabra tuya, eso es sagrado para mí. Disciplinas espirituales. Los que manifiesten en su vida arrepentimiento y fe son el nuevo Israel. Otro fruto. La Biblia habla que hay un fruto de justicia. Eso enseña la Biblia. Es decir, que aquellos que son el nuevo Israel cada vez son más santos. Ellos cada vez mortifican el pecado. Si tú eres una persona que se dice ser cristiana hace muchos años, pero tu pecado siempre lo estás ocultando, justificando, evadiendo, no tratando correctamente, es una marca de que no tienes el fruto de justicia. Probablemente no perteneces al nuevo Israel, a la iglesia. La Biblia también no solamente habla de lo negativo, el fruto negativo, como no hacer tal cosa. También habla del fruto positivo. Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento enseña que aquellos que son parte del nuevo Israel mantienen el fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5:23. El árbol vivo es cada vez más amoroso, el árbol vivo es cada vez más gozoso, el árbol vivo cada vez tiene más paciencia, el árbol vivo cada vez es más benigno, el árbol vivo cada vez es más manso, el árbol vivo cada vez tiene dominio propio. No, acuérdense que no estoy imponiendo mis ideas. Estamos diciendo cuál es el fruto que tienen los árboles vivos. La Biblia del Nuevo Testamento también enseña que los árboles vivos tienen frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir,
si tú eres un árbol vivo, cada semana, cada día, tú debes tener un anhelo, un deseo muy grande de querer venir a la casa de Dios para alabarlo, para, como en el vocabulario del Antiguo Testamento, levantar tus manos a Dios y escuchar a otros alabar al Dios que te dio vida. Es más, tú dices como el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Otro salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esos frutos se manifiestan en su corazón en la semana. Recuerde que estamos viendo los frutos, no los que tú vas a producir, los que produce el evangelio que te alcanzó. La Biblia enseña también que hay un fruto que se manifiesta en árbol vivo, es la generosidad. Pablo le dijo a los filipenses, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando Pablo recibió la ayuda de los filipenses, los cristianos cuyos Dios les permite prosperar económicamente son sensibles a la ayuda de aquellos que son sus hermanos más necesitados. Tienes tu sensibilidad y amor para ayudar con tus recursos a tu prójimo. Por supuesto, como Pablo mismo también lo enseña en Filipenses 4, aquellos que Dios le ha prosperado económicamente tienen un gran deseo de que a través de sus recursos el reino de Dios se expanda y son generosos. Se manifiesta ese fruto. Y por último, hermanos, un último fruto que voy a nombrar, ya vamos finalizando. Por cierto, lo dejé a propósito de último, es el evangelismo. A propósito. Significa que el árbol vivo tiene un fuerte deseo de contarle a otros árboles cómo vivir. Y lo hago a propósito para no tener malos entendidos. En muchos lugares llamados iglesias, o en algunas sectas como por ejemplo el G12, oprime a sus asistentes y lo persigue, es una dictadura prácticamente, con la idea de que la persona debe multiplicarse. En uno tienes que traer 12 discípulos, 10, 24, no sé cuánto. Y eso siempre con el pretexto de que es un fruto, pero la verdad es que es puro activismo que obstaculiza el verdadero crecimiento espiritual. La persona se distrae, cree que es cristiano porque trae a otros para la iglesia. Eso es un fruto, eso es verdad. O porque le predica a otro. Eso es verdad, pero no es el único. Le nombré varios. Por eso a veces hay una confusión entre aquellos que se llaman cristianos. Les encanta el activismo porque eso les ocupa la mente para no ser circunspecto con cómo está su vida realmente espiritual. Ya hemos nombrado algunos. Ahora, usted dice, pastor, todos los frutos que nombró, en medida pequeña, pero ahí los tengo, gloria a Dios, soy un árbol vivo. Si tú puedes decir que sí están esos frutos, bueno, gózate en el Señor porque eres un árbol vivo. Perteneces al nuevo Israel, perteneces a la iglesia de Cristo. Nunca la maldición de Dios llegará sobre tu vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Pero la Biblia enseña que el árbol vivo debe prepararse para ser podado. Podado, no cortado. Podado. Y la herramienta, por lo general, que poda los árboles vivos de Dios, por lo general, es la aflicción. Los árboles vivos pasarán por aflicción para que sus ramas crezcan mejor. Pastor, sinceramente, desde que me convertí, puedo ver esos frutos que nombró. Pero la verdad es que desde que me convertí también me va mal en todo.
Me va mal en todo, me botaron del trabajo, la familia, todo. Hermanos, dice el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Los árboles vivos serán podados por el Señor. Y a veces será a través de la aflicción. Así que inclusive, hermano, estamos ganando por todas partes. Aún cuando la aflicción toca a nuestra puerta y a veces parece quedarse un rato. Me dirijo en este momento a los hijos de los árboles vivos de la iglesia. Tengo en mi mente a mis hijos, a los hijos de los pastores David y a los hijos de los hermanos que son árboles vivos. Hijo, tú eres como la nación de Israel, con mucho privilegio desde pequeño. Mi hijo mayor tiene 15 años. Hermano, está escuchando el Evangelio desde que estaba en la barriga de la mamá. Desde allí le hemos hablado. El menor tiene 12 años, tiene 12 años escuchando el Evangelio. La menor tiene 15 meses escuchando el Evangelio. Pero los demás, de tus hijos, los hijos de mis hermanos, de los árboles vivos, tienen un enorme privilegio de que tu papá o tu mamá te enseñen al Dios y único vivo. Pero quiero decirte que Jesús inspecciona, vendrá a inspeccionar tu vida. Y si no encuentra el fruto de un corazón regenerado, recibirá las terribles palabras de Cristo: córtenlo y échenlo al infierno. Ahí no hay intercesión de mamá o de papá. Serás echado al infierno por no aprovechar el gran privilegio que tuviste unos padres cristianos. Que el Señor tenga misericordia de tu vida. Y quiera yo, pensando en mis hijos y en todos los hijos de mis hermanos, que abracen el Evangelio verdaderamente. Hermanos, todo esto nos ha enseñado que Cristo vino al templo, pues esta es la misma escena, buscando su adoración y no la encontró. Vino a la higuera hambriento de fruto y no lo encontró. La actividad del templo y como las hojas de la higuera anunciaban que había algo bueno, pero la pompa y la santurronería mintieron. Así que Cristo mató el templo y mató la higuera con la maldición de Dios. La Biblia dice que Jesús, entronizado en su espíritu, está en medio de los candelabros, su iglesia, inspeccionando nuestra vida, hermanos. Él está en este momento inspeccionando cada árbol que somos cada uno de nosotros. En algunos a veces hay fruto pintón. Y dice, bueno, usted necesita ser abonado. Pero va ahí. Ahí está brotando el fruto. Bueno, el Señor es paciente y amoroso para abonarnos, regarnos, ponernos la mejor tierra. Ha puesto una serie de disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para que seas como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero algunos va a haber exuberancia de hojas y va a decir, no hay fruto, esto no sirve para nada. Córtenlo y échenlo al infierno. Hermanos, seas miembro de la iglesia o no, si no hay fruto, tú no eres parte del nuevo Israel. Lo importante aquí es el fruto. Quiera el Señor, si es que yo tengo 20 años siendo cristiano, pero a través de esta predicación me he dado cuenta que ninguno de esos frutos está en mi vida, que sirva este mensaje para que hoy clames a Dios por misericordia y nuevo nacimiento. El Señor es bueno. Te perdonará todos tus pecados. Te va a perdonar que has sido evangélico todo este tiempo. También te lo puede perdonar. Un evangélico mentiroso.
Tal vez te engañaste a ti mismo. Hermanos, de todo y a los amigos invitados que no son cristianos, eres como un árbol. Que si no tiene el fruto que acabamos de mencionar, también serás echado al infierno. Ven a Cristo. Hermano, puedes ser como Israel, exuberante. Parece que hay vida, pero no la hay. Ojo, la actividad religiosa no es señal de vida. Estar el domingo, lo más básico que aprendimos esta mañana, lo más básico es venir a escuchar. Algunos ni lo más básico pueden. Por favor, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo, querido hermano, querida hermana. No te engañes. Si no puedes ni lo más básico, el fruto de justicia no está en tu vida. El Señor nos guarde de escuchar la terrible sentencia. Córtenlo, córtenla y échenla al infierno. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta.